Hola, ¿qué tal a todos? Aquí les traigo un nuevo ejercicio en 3 dimensiones que viene siendo es una pieza, se llama base de cruz. Si nos fijamos, el ejercicio está en pulgadas. Entonces yo ya tengo aquí abierto mi archivo. Mi archivo en 3 dimensiones, tengo una plantilla en 3 dimensiones. Les muestro DWG Units para mostrarles que esta plantilla está en pulgadas. Nuestro espacio modelo lo tengo configurado en pulgadas. Y como es una pieza muy pequeña, voy a hacer una limitación de espacio de 4 pulgadas, de 5 por 2 pulgadas. Entonces, límites de 5,2. Perdón. Es límites desde 0,0 hasta 5,1.5 voy a poner. Suma extensión para acercarme a mi nuevo espacio. Muy bien. En esta ocasión, lo voy a empezar haciendo la figura, haciendo la cara frontal, esta cara frontal, para al final poder extruir sobre la anchura, ¿correcto? Entonces les muestro que prácticamente lo que voy a hacer es esta cara. Todo este contorno es el que voy a realizar. ¿Sí? Pues para poder crear la mayor parte de la figura. Muy bien. Para esto tengo que posicionarme sobre la cara frontal. Posicionar mi SCP sobre esa cara. Entonces lo que voy a hacer, bueno, voy a cambiarme a mi espacio, a mi interfase modelado 3D. Voy a cambiarme el SCP a mi cara frontal de tal manera que X y Y me queden sobre esa cara. Voy a ocultar la rejilla para no confundirlos. Voy a girar un poco mi vista. Ok, y voy a iniciar por esta esquina de aquí, hacia esta dirección. Bien, entonces voy a iniciar por esta esquina con una polilínea. Les digo que voy a iniciar en la coordenada 0,0. Voy a activar mi orto, mi modo ortogonal. Y voy a ir sobre X. Si se fijan aquí, tengo 4 pulgadas y media en la longitud de X, pero la mitad hasta este punto serían 2,1/4, ¿no? Entonces le pongo 2-1/4. Hacia arriba, 3/8. Y nuevamente hacia X, 2,1/4. Hacia arriba, vamos a ver cuánto sería. Esta altura no es la misma altura que esta columna. Si se fijan, en esta parte tengo un 7/16 hasta esta altura, ¿correcto? Entonces, hasta esta base, hasta esta base, ¿cuánto es? Si se fijan, aquí tengo un 7/16 y la altura de esta columna que excede son 7/16, por lo tanto la altura es de 1 pulgada, ¿correcto?
Entonces, si aquí tengo 1 pulgada hasta esta parte y aquí a esta altura tengo 3/4, por lo tanto sería una pulgada 3/4 desde abajo hasta arriba. A esa pulgada 3/4 tendría que restarle estos 3/8, ¿verdad? Pero bueno, para no complicármela con la operación de las fracciones, ya que tendría que restarle 1/3/4 menos 3/8, que nos daría esta altura. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tirar una línea provisional de igual manera de 1, 2, 1, 1/4. Y de ahí subiré 1 pulgada 3/4. Y así me evito la operación, ¿no? Entonces, esta línea y esta línea ya no me... Perdón. Aquí lo que pasa con esta línea, simplemente la voy a cortar sobre... Ok, perdón. Era frontal. Sobre la línea de la última esquina, ¿correcto? Entonces, de esta línea debe de ser 1 pulgada 3/4 menos el 3/8. Vamos a ver cuánto sería. Distancia sería de aquí hasta aquí. Me está marcando 1.37. Perdón, déjenme cambio unidades para que en vez de decimales me dé pies y pulgadas 2 a un 32avo de precisión. Distancia, ahí me está dando 1/3/8, ¿verdad? 1/3/8 viene siendo prácticamente la resta de 1 pulgada 3/4 menos 3/8 sería 1/3/8. Entonces se supone que la distancia de aquí hasta esta altura deben ser 1/3/8. 1/3/4, perdón. A ver, no me lo debo repetir. Distancia de aquí, me emparejo aquí y me da 1 pulgada 3/4. Entonces estamos bien, ¿verdad? Ok. Voy a cambiarme a mi vista frontal. Perdón, isométrica. Ahí estoy. Muy bien. Entonces voy a continuar. Voy a continuar el trazo, igual con polilínea, desde esta esquina. Voy a darle 5/8. Y luego voy a bajar 3/4, que es lo que me indica la altura. Y esta parte me indica que serían tendría que ser la suma de 13/16 por 2 más 1 5/8, pero voy a hacer algo diferente para no complicármela con las fracciones. Selecciono polilínea, ahora comienzo desde el otro extremo. De este extremo subo 1 7/16. Y hacia acá 5/8, bajo 7/16 y cierro con esa parte, ¿correcto? De tal manera que ahora sí ya tengo la cara que yo necesito, que viene siendo esta cara, para poder extruir, ¿correcto? Ok. Entonces, aquí lo único que me falta, voy a cambiarme la vista isométrica SE y voy a darle pulsar tirar a una
longitud de 2-1 sobre 2. Y ahí tengo la mayor parte de la figura, ¿correcto? Nada más recuerden que cuando usamos pulsar tirar se queda la arista original. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a desplazar un poco la figura y aquí si se fijan queda la cara original que creamos. Entonces esa la elimino. Voy a regresar mi SCP al universal. Suma extensión. Voy a encuadrar un poco para ver qué es lo que me falta. Entonces, en este caso hay una abertura en esta columna con una abertura de altura de 3/4 y esta anchura viene siéndose de 5/8, ¿correcto? Entonces aquí voy a crear un prisma que ocupe este espacio o un rectángulo, ¿correcto? Voy a hacerlo con rectángulo o con línea, ¿no? Perdón, con polilínea. Le voy a decir que quiero crear una línea de 1/4. Aquí está la longitud sobre Y. Sería 1/4. Hacia acá, 5/8. Vuelvo con 1/4. Y cierro. Cierro mi figura. La otra mucho más fácil hubiera sido con una coordenada relativa, diciéndole un rectángulo, aquí una esquina, y mi coordenada relativa sería arroba 1-1 sobre 4, 5/8. Bueno, ahí lo hice al revés, perdón. Con una coordenada relativa tendría que ser rectángulo, sería arroba 5/8, 1-1/4. Ahí lo tengo, ¿verdad? De esa manera hubiera sido más fácil que estar trazando las líneas. Y aparte tenemos una figura cerrada, ¿no? Entonces esta figura voy a cambiarme a la estructura alámbrica para poder ver las aristas. Voy a girar un poco y esta figura la voy a desplazar desde su punto medio hasta el punto medio de la parte superior de la figura. ¿Correcto? Voy a cambiarme al conceptual para poder aquí ver la figura y voy a bajar 3/4 con pulsar tirar. Pulsar tirar, selecciono y hacia abajo 3/4 y me desapareció. Aquí me falta únicamente seleccionar el rectángulo que hice al principio y eliminarlo. Digo, las maneras de hacerlo pueden variar, ¿no? Pueden variar. Pude haber hecho un sólido, un prisma rectangular, empotrarlo y sacarle diferencia, ¿no? Y me hubiera dado el mismo resultado. Bien. Entonces, aquí voy a crear ataladar dos agujeros de 3/4 de diámetro. Aquí me indica que el centro está en los 13/16 y en 1/5. Entonces, para eso voy a crear una línea de referencia desde el punto medio hacia acá, una de 13/16. Ahí tengo el primer segmento, vuelvo a darle la dirección y avanzo 1-5/8. De tal manera que ya muestro la estructura alámbrica para que lo vean. La línea que acabo de hacer, que viene siendo el primer segmento, esta que fue de 13/16 y este segundo segmento que fue el de 1/5. ¿Correcto? Entonces, muy bien.
Vuelvo a cambiarme a la vista conceptual. A la conceptual, perdón. Y en esos puntos de las líneas voy a crear estos dos cilindros. Para eso voy a usar el cilindro. Me ubico donde puse la primera línea, que es aquí. Ahí los 13/16. Si se checan, ahí me da la medida. 13/16. Cambio a diámetro. Y le pongo 3/4 de diámetro. Y mando el cilindro hacia abajo. Que atraviese la figura, no importa. Nuevamente un cilindro y ahora sí en el otro extremo voy a girar un poco la pieza. Aquí donde termina este segmento de línea, igual me cambio de diámetro y le pongo 3/4. Y mando igual de la misma manera que quede hacia abajo de la figura original. Puedo ya en este momento eliminar. Bueno, ahorita eliminamos las líneas de referencia que hicimos. Entonces ahora lo que procede sería sacar diferencia a esta pieza. Vamos a restarle el espacio que ocupan estos dos cilindros. Enter. Y de esa manera perforamos la pieza, ¿verdad? Ok. Voy a desplazarla para este lado para poder eliminar estas líneas. Ay, caray. Estas dos líneas. Muy bien. Ahí quedaría terminada la pieza. Vamos ahora a proceder a las acotaciones. Voy a regresarme a mi SCP universal. Ok, perdón, ya lo tengo universal. Entonces voy a empezar con las acotaciones que son de esta cara. ¿Correcto? Entonces tengo que posicionar mi SCP perdón, y mi plano XY sobre esa cara. Entonces me cambio al izquierdo. No, perdón, no es izquierdo, es la vista frontal. De tal manera que ahí tengo mi SCP sobre la cara que yo necesito plasmar las acotaciones, pero el origen de mi SCP lo voy a poner en esta esquina de aquí. Y voy a empezar a crear mis acotaciones. Primero la altura. Ahí tengo, aún me la está dando en decimales. Tengo que cambiarle las unidades a mis acotaciones. Para eso voy a modificar. Unidades principales, voy a cambiarle a pies y pulgadas. Y voy a subir a un 16avo, está bien. Aceptar, cerrar. Y ahora sí, tengo un 7/16avo. 1 pulgada, 7/16avos. El tamaño se me hace un poco grande, voy a modificarlo. Modificar. Tengo el texto en 23/128. 19/128. Aquí es 128. Vamos a ver cómo sale ahí. Igual la flecha, que quede a la misma altura. Ahí me agrada. Solo que esta acotación debería estar en la capa. En la capa 0. En la capa 0, que es donde voy a agrupar yo las acotaciones, ¿correcto?
Voy a volverme a cambiar a la capa 0 para que todo lo que plasme se plasme sobre esa capa. Muy bien, ya tengo la altura. Ahora voy con la longitud de la pieza, que sería de aquí hasta aquí. Y bajo hasta esta altura más o menos. Repito la acotación lineal y plasmo esta otra. Correcto. También tengo, aprovechando la misma cara, esta altura de los 3/8, que vendría siendo de aquí a aquí. Voy a tratar de meter el texto a la parte, no me cabe, creo que sí. Ahí quedó. Nomás que no la quiero tan retirada. Ahí está bien. De tal manera que cuando la plasme se vea de esta manera. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? En esa misma cara tengo este 5/8 y este otro 5/8, ¿verdad? Entonces aquí lo único que procede es mover el origen. El origen de mi SCP lo voy a cambiar a esta parte de acá. Permítanme tantito. Quiero mover el origen. A ver. Espérenme tantito. Voy a seleccionar mejor 3 puntos. Le digo que aquí quiero el punto de origen. No me lo detecta. Me está marcando ahí una cara diferente. Ahora sí está. Hacia acá quiero X y hacia arriba quiero Y. Ahora sí, en anotación, acotación lineal. Y le digo que quiero la longitud de esta línea, que son 5/8. Y de igual manera, los 5/8 los voy a meter hacia adentro. Para no estar haciendo este desplazamiento de texto, voy a indicarle una cosa. Voy a irme al estilo de acotación, modificar, y aquí en texto, en ajustar, le voy a decir que mantenga el texto entre líneas de referencia, porque aquí por default tiene texto o la flecha, lo que mejor se ajuste. Voy a poner texto. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a dejarle ahí para que siempre el texto me lo procure meter dentro de entre las líneas de acota. Voy a bajar un poco el tamaño de la flecha para que nos facilite un poquito también el acomodo, ¿no? Voy a bajarle un punto a la flecha. Que disminuya un punto la flecha. Ok. De igual manera saco la acotación lineal de este otro extremo, que sería aquí. Voy a emparejarla con la misma altura, más o menos. Creo que no me lo puso bien. Vuelvo a hacerlo, acotación lineal. Más o menos ahí. Ok. ¿Qué más tenemos sobre esa cara para aprovechar el acomodo del SCP? Creo que nada más, ¿verdad? Voy a poner la acotación lineal sobre... Déjenme ver si me detecta la cara. Creo que no. Bueno, para este caso vamos a ver si lo podemos simplificar un poco, cambiando mi SCP al universal para que de esa manera me detecte la cara. Vamos a ver si funciona. Lineal. No me detecta sobre la cara, porque si quiero plasmar aquí la acotación, no me permite. Ok, entonces tengo que mover mi SCP forzosamente. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a cambiarme a la vista derecha, ¿sí? Y mover mi origen aquí, para que de esa manera mi SCP se plante sobre la cara ahora con la que voy a trabajar, que en este caso sería esta de acá, ¿sí? Déjenme borro esa flecha para no confundir.
Voy a trabajar ahora sobre esta cara. Entonces ya tengo mi plano XY sobre la cara que voy a trabajar y empiezo con las acotaciones. Anotación, acotación lineal, voy a poner la de esta altura. No me respetó el cambio que hice hace un momento. Se supone que el texto lo debería meter en automático hacia adentro. Vamos a ver qué pasó. Vamos a modificar, ajustar, mantener texto entre líneas de referencia. Vamos a ver qué pasa ahí. Si se fijan, me ajustó el texto ahora sí entre líneas, ¿verdad? Ok. Nada más esto un poquito lo voy a mover esa acotación un poco más hacia este extremo. Ah, caray. ¿Qué pasó? A ver, voy a desactivar por un momento las referencias de 3 dimensiones para que no me force. Ah, caray. Vamos a ver cómo desplazar esta acotación. También déjeme quito el de 2 dimensiones, a ver si no me permite más fácil. Ahí está, ahora sí. ¿Sí? Tuve que desactivar. A ver, ¿por qué me lo está detectando de este lado? Permítanme tantito. Para acomodar bien esa acotación. Lo que pasa es que las líneas de referencia, si se fijan, están sobresaliendo hasta este punto. Entonces, no me agrada eso. Voy a eliminarla. Y es por la posición del SCP, obviamente, ¿verdad? Para eso voy a mover de preferencia el origen a este punto de aquí, para que a partir de ahí saque la acotación. Lineal. Ahora sí tengo que activar los puntos de referencia. De aquí a aquí. Ah, perdón, quedó mal acomodado. Quedó mal acomodado mi SCP, que lo quería en la vista derecha. Ahí está XY, pero mi origen lo necesito aquí en esta esquina. No me mantuvo la forma correcta, entonces lo voy a hacer con 3 puntos. Aquí quiero el origen, hacia acá X y hacia arriba Y. Ahora sí, anotación lineal desde aquí hasta aquí y ahí están los 3/4. Voy a desactivar nuevamente la referencia de 3 dimensiones para poder desplazar y que no me force a los puntos de referencia. Porque tengo el forzor a forzar a puntos de referencia. Ese es el detalle. ¿Ok? Ahí están los 3/4. ¿Qué más están sobre esa cara? Está sobre esa cara este 1, 2, 1, 2, 1 medio. Nada más que están por atrás, ¿verdad? Entonces, en este caso, tengo que mover el origen de mi SCP, traérmelo a este lado de acá, para que cuando saque yo la acotación, de aquí a aquí, y ahí la tengo. 2, 1 medio. Muy bien. Creo que cuando estaba en esta cara, debía haber aprovechado para sacar estas de 5/8 y esa de 1/4. Bueno, aquí hay una donde me manda un estado anterior, el previo, aquí está, previo, y ahí me lo volví a acomodar, mi SCP. Entonces, aquí voy a sacar la acotación lineal que hay en esta distancia, que es de 1/4. Voy a tratar de ponerlo a la misma altura. Y también este 5/8.
Si se fijan, me forza al punto de referencia del término de la línea. Voy a moverlo. No me deja. Voy a desactivar este. No. Este. O los dos más bien. Estos dos. Para que me permita poder moverlo a la misma altura de la otra acotación. Muy bien, ahí tengo los 5/8, el 1/4, el 3/4, los 5/8 que tengo aquí. Me faltan estas de acá atrás, pero voy a aprovechar también para este 1/7/16. Entonces requiero trabajar sobre la misma cara, sobre esta misma cara, pero la de aquí de atrás, ¿verdad? Entonces voy a mover mi SSP o el origen de mi SSP a esta parte de aquí. A esa cara. Para que de tal manera me permita sacar la acotación lineal. Bueno, no estoy bien posicionado el SSP. Voy a mover mi origen. Tengo desactivados los puntos de referencia, por eso no me permite hacer el cambio. Ahí está, ahora sí. Y le digo anotación, acotación lineal de este punto a este punto y saco el 7/16. En esta misma voy a aprovechar para estas de aquí, pero tengo que cambiar la dirección del SSP. Voy a usar 3 puntos donde digo que quiero el origen hacia aquí, X lo quiero hacia este lado y Y lo necesito acostado hacia allá. Correcto. Ahora sí, acotación lineal desde este punto hasta el centro o al cuadrante. Y ahí tengo el 13/16. Repito acotación lineal, que va a ir desde este cuadrante hasta el cuadrante de este otro círculo o desde otra abertura, lo voy a empotrar con ese, que es de 1/5. Correcto. Esta distancia que acá no veo, obviamente tiene la misma 13/16 de este lado, ¿no? Muy bien, ¿qué me falta? Vamos viendo. 3/4, y creo que nomás me falta esta directriz para indicar los dos agujeros de 3/4 de diámetro. Entonces, ¿en qué cara voy a plasmar esa directriz? Si se fijan, esta la está viendo de frente. Voy a tratar de ponerlo en la misma posición. El SSP para que me plasme la directriz sobre esa misma dirección. Voy a decirle que 3 puntos desde aquí del centro. Voy a indicarle que hacia acá quiero X y hacia arriba quiero Y. Con el comando directriz M voy a plasmar esa directriz, solo que me la está poniendo como no me agrada. Déjenme muevo mi SSP a la cara derecha. A ver, ahí qué pasa. Directriz M. No. La quiero que quede inclinada sobre esa posición. O es más, permítanme, porque ya al inclinarla no, se va a ver raro. Se va a ver raro. A ver, déjenme, regreso a lo universal. A ver qué opción me da ahí. No, ahí me la pasa acostada sobre
sobre la posición que está el plano XY, obviamente, ¿no? A ver, vamos a ver sobre la cara derecha. Creo que ahí se vería bien, ¿eh? Bueno, aquí tengo activado el orto, ¿eh? No recordaba, entonces ahí yo puedo darle una pequeña inclinación, ahora sí. Taladrar a 3/4. 2. Déjenme pongo una segunda línea. 2 agujeros. No quedó exactamente en la posición que yo quería. No quedó en la posición que yo la necesito. Voy a ver sobre esta cara. ¿Cómo se vería si la plasmo sobre esta cara? Para eso me voy a cambiar al izquierdo. No, perdón. Déjenme cambio el universal para que de ahí parta y me ponga. No es el izquierdo, definitivamente. Es el frontal. Es el frontal. Ok, vamos aquí a directriz M. Vamos a ver ahí cómo sale. Taladrar a 3/4. 2 agujeros. Ay, no me gusta. No me gusta. Aquí me confunde un poco la posición para que se plasme sobre esa parte. Ok, vamos. Déjeme muevo voy a plasmar el SCP sobre esta parte superior donde X sea para acá y Y sea hacia arriba. Vamos a ver cómo sale ahí. Directriz. Ok. Taladrar a 3/4. 2 agujeros. 2 agujeros. Muy bien. Dejen nada más, acomodo un poco, que quede, ay mero. Ay, me agrada. Está muy alto, creo, la directriz. Voy a bajarla un poco. Caray, se me movió. Ok. De tal manera que cuando yo acomode, pues se pueda ver todo, ¿no? Este no me permite todavía. Voy a moverla. Ahí. Para que no interfiera con esas acotaciones. Muy bien. Aquí lo importante es que se alcancen a ver todas las acotaciones y se distingan, ¿verdad? Vamos a ver cómo saldría en nuestra plantilla. Suma extensión. Voy a cambiar a vista isométrica con estructura alámbrica conceptual. Muy bien, creo que ahí me agrada. Déjenme mover un poco más esto. Tal vez ahí. Voy a girar un poco más.
Zoom ventana para encuadrar más preciso. Ay, me agrada, muy bien. Así saldría, ¿verdad? Muy bien. Ahí quedaría.